Bueno, hoy en OK Diario tenemos un invitado de excepción. Se trata de Marcelo Gullos, doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador, rosarino de nacimiento y también escritor de algunos libros que tienen mucho que ver con la historia de España y el colonialismo que hizo España en Latinoamérica. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a iniciar la entrevista como a ti te gusta, empezando desde el presente para luego volver al pasado y así poder volver al presente y explicar el futuro. En el presente se acaban de cumplir 5 años de la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña y tú dices que el independentismo catalán son hermanos gemelos del fundamentalismo indígena. ¿Por qué? Porque ambos parten de la falsa historia de España. Hay una falsa historia de España construida por los enemigos de España, que fueron primero Holanda, Inglaterra y los Estados Unidos, y después asumida por algunos sectores españoles. Y entonces el independentismo catalán tomó y compró la leyenda negra, es decir, la falsa historia de España escrita por los enemigos de España como Inglaterra, y entonces dice, así como España fue a América a robar, matar y asesinar, así España también vino a Cataluña a robar, matar y asesinar. Una locura absoluta, ¿no es cierto?, porque en el sitio de Barcelona había catalanes adentro y catalanes afuera, barceloneses adentro y barceloneses afuera. Pero ellos dicen, no, Castilla, fue matar, asesinar y también acá. Es decir, ellos asumen esa leyenda negra, a su vez el fundamentalismo indigenista, ¿no es cierto?, asume esa leyenda negra, parte de un falso paraíso que nunca existió en América, porque lo que reinaba en América era el infierno, no el paraíso, reinaba la antropofagia, el machismo embrutecedor, el canibalismo, y dice también, España vino a matar y a asesinar y a robar, y entonces quieren volver a un paraíso preexistente, quiere decir esto, a establecer repúblicas indigenistas, ¿no es cierto?, que terminarán fragmentando a la república existente. Habrá 2 o 3 Chile, el Perú se partirá en 4 pedazos, Bolivia en 18, y entonces ese fundamentalismo indigenista es hermano gemelo de ese nacionalismo catalán, los dos parten, se entiende, de la falsa historia, y ambos fenómenos conducen a la fragmentación territorial de España y a la fragmentación territorial de las repúblicas hispanoamericanas. Por eso yo digo que España está en peligro de muerte, porque si no termina con la leyenda negra, que es el huevo de la serpiente, sobre el cual se apoyan estos nacionalismos locos, como el nacionalismo catalán, se terminará destruyendo la unidad de España, se terminará fragmentando España, por eso España está en peligro de muerte. Una fragmentación que, como bien dices, se basa en una leyenda negra que en tus libros, en Madre Patria, que fue el primero, y el segundo, que fue Nada, por lo que pedir perdón, que tenemos aquí delante, pues se explica que fueron naciones como Inglaterra, como Holanda, las que alimentaron esta leyenda negra, fruto del marketing del imperialismo anglosajón. ¿Por qué? Bueno, hay que entender, ¿no es cierto?, que la leyenda negra, si bien nace en Italia, los italianos estaban en realidad un poco envidiosos de los españoles, porque Italia había sido Roma, y entonces y no era nada, y España era el mundo, y era el nuevo imperio. Donde la leyenda negra toma consistencia es en Alemania y en Holanda, ¿no es cierto?, por una reacción furibunda contra España que decide defender el catolicismo. Pero después en Inglaterra se transforma en política de Estado. Si Inglaterra mira a América como el gato mira al canarito, se quiere comer a América, ¿no es cierto? Pero claro, no puede derrotar a España desde el punto de vista militar, no puede. Entonces dice, bueno, ¿cómo hay que hacer? Derrotar a España desde el punto de vista de la propaganda política. Entonces Inglaterra asume la leyenda negra y la convierte en política de Estado. Y dice, hay que predicar esta mentira en las élites criollas, para que estas élites criollas crean esta falsa historia, así que España solo vino a robar, matar, asesinar, ¿no? Y entonces, claro, ahí toma una gran consistencia. Después, Estados Unidos también va a tomar la leyenda negra. ¿Por qué? Bueno, primero porque quiere arrebatarle, se entiende, a México sus territorios, ¿ya está? Y después porque va a querer arrebatarle Cuba y Filipinas a España. O sea, tiene que presentar a España como un monstruo, como el país más sanguinario del mundo, como el país más asesino del mundo, para justificar la guerra contra España, la guerra para quedarse con Cuba y para quedarse con Filipinas. Vayamos al pasado. ¿Cómo era el continente americano cuando Cristóbal Colón llegó a la Española?
Bueno, eso es una pregunta interesantísima, porque todo el mundo en España cree, ¿no es cierto?, que América era el paraíso. Hay una famosa canción de Nino Bravo, ¿no? Cantaba Nino Bravo: cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Bueno, Nino cantaría mejor que yo, ¿no es cierto?, seguramente, no, pero estaba profundamente equivocado, ¿no es cierto? Dios no pensó en América porque América era un infierno, y eso es la verdad que no se puede decir, porque si se dice la leyenda negra cae como un castillo de naipes, ¿no es cierto? Lo que había en Colombia, por ejemplo, era una nación, la nación de los pijaos, que posiblemente descendían de los caribes, que se dedicaba a una cosa atroz, se dedicaba a cazar a los hombres de la nación chibcha, es decir, los cazaba, atacaba sus aldeas, pero ¿y para qué?, uno se pregunta. Bueno, porque se alimentaban de carne humana, mataban a los hombres y a los niños para comérselos, pero dejaban vivas a las mujeres. Y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, dejaban vivas a las mujeres porque después las embarazaban, le hacían criar niños, es decir, a sus propios hijos, y a los 12 años se los comían. Eso eran los pijaos en Colombia. Si España no hubiese llegado a Colombia, los pijaos hubiesen exterminado a los chichas. Estaban haciendo un verdadero genocidio, ¿no? Era un infierno. Eso, lo mismo se puede decir, ¿no es cierto?, de México, ese México hoy profundamente antihispánico, porque se ha tergiversado la historia. Cuando Cortés llega a México, ¿con qué se encuentra? ¿Es que existe México? No, México no existe. Lo que existe es una nación opresora, que es la nación azteca, que ha oprimido a otras naciones indias completamente distintas, como los tlaxcaltecas, los totonecas, pero no le pide, como la gente cree, un imperialismo, materias primas, hora de trabajo. Lo que le saca es a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, para llevarse a un altar, sacrificarlo, comérselos, porque es el primer imperialismo antropófago de la historia de la humanidad. Esto lo negaron con 50 cadenas. Hoy, cada vez que se hace una excavación en México, uno encuentra las paredes de cráneo, ya no pueden negarlo más, son unos mentirosos. Y entonces Cortés no conquistó México, porque con 200 hombres, por más que tuviese fusiles automáticos, no se puede conquistar a nadie, menos un ejército como el azteca, que era de 200.000 hombres. Cortés lo que hizo fue marchar junto con 200.000 indios, tlaxcaltecas, totonecas o 150.000, no importa cuántos sean, y juntos, es decir, un ejército indio derrotó al imperialismo azteca. ¿Y por qué marcharon con Cortés? Porque mejor se entiende que el imperialismo azteca iba a ser Cortés de todas maneras, porque por lo menos no se lo iba a comer, porque la contradicción principal era vida o muerte. Entonces, todo un ejército indio marcha contra Tenochtitlán y libera aún al mismo pueblo azteca, porque el pueblo azteca pobre, las clases bajas, también estaban sometidas al Estado azteca, que era un Estado totalitario. Entonces, en realidad, ¿qué hubo? ¿Conquista de México o liberación? Bueno, si uno se pone del lado de los pueblos oprimidos, si uno se pone del lado del 80% de la población que estaba en Mesoamérica, a las cuales le quitaban sus hijos, sus nietos para comérselos, ¿entiende?, en un altar luego de haberle quitado el corazón, entonces, ¿qué hubo? Hubo liberación, no conquista. Salvo que uno se ponga del lado de los opresores. Si se pone del lado de los opresores, de aquellos que le quitaban a los padres sus hijos, para llevarlo a un altar, de aquellos que conquistaban pueblos para comérselos, entonces, bueno, sí, hubo una conquista, si no hubo liberación. Sin embargo, la leyenda negra dice que el genocidio fue de los españoles. Bueno, eso es un absurdo absoluto. El único estudio serio que se hizo al respecto lo hizo Rosenblatt, ¿no es cierto?, un hombre que no era prohispánico ni nada que se le parezca, y dice: señores, eso es un absurdo, había apenas 14 millones de personas en todo el continente, en México 4, pero claro, la mentira negrolegendaria se basa en decir y mentir, porque siempre algo queda sin fundamentar. Entonces, en Argentina, por ejemplo, los niños en la escuela primaria, uno lee el texto y dice: España mató 60 millones de indios, ¿no? Y uno ve la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Es un libro, es una tesis doctoral, es un libro de historia, es un artículo, o no, es una canción hecha por el cantautor argentino Víctor Heredia, que en una canción, alegremente, él es parte del Partido Comunista, canta que hubo 60 millones, entiende, de muertos, de indios muertos por España. Esa es la fuente. Pero eso se repite a los 6 años, a los 7, a los 8, a los 9, a los 12 años, el niño ya cuando le repitieron durante 6 años que España mató 60 millones, en ese momento no se pregunta por la fuente, cree eso. Pero eso es la leyenda negra. La leyenda negra es una absoluta mentira.
Una mentira repetida 1000 veces que llega a convertirse en verdad para muchas personas, en las que también se dice que hubo esclavitud. ¿Eso es cierto? Bueno, claro que hubo esclavitud, ¿no es cierto? Porque cuando uno dice que la leyenda negra es falsa, ¿no es cierto? No está diciendo que España no cometió errores. No está diciendo que España, se entiende, no pecó, porque con los españoles cuando pecan en grande, porque todo lo hacen en grande, ¿no es cierto? Sino que está diciendo, o queremos decir, ¿no es cierto?, que si uno ve el bosque y no el árbol, porque hubo españoles que se comportaron mal, que fueron crueles, que fueron asesinos, claro, como hubo otros que fueron santos y héroes, porque no se puede pensar, ¿no es cierto?, que el pueblo español era un pueblo de santos, porque eso no existe. El pueblo español, como todo otro pueblo, había santos y demonios, héroes y cobardes, mujeres virtuosas y mujeres no virtuosas, porque es un pueblo está compuesto de todo. Pero si uno ve, ¿no es cierto?, el bosque y no el árbol, ¿qué ve? Ve que España fundó 33 universidades. 80 y pico años antes que se fundase Harvard, ya estaba fundada la Universidad de San Marcos en Lima. Y uno se pregunta, ¿y qué se estudiaba en esas universidades? Se estudiaba que el poder venía de Dios, como se estudiaba en Europa, en Francia o en Inglaterra. Pero en Francia decían, el poder viene de Dios y Dios se lo da al rey, y el rey no tiene que darle cuenta a nadie. En América, siguiendo la escuela teológica española, se enseñaba que el poder viene de Dios, Dios no se lo da al rey, al pueblo. El pueblo lo delega al rey para que ejerza como un padre. ¿Y qué pasa si el rey no cumple con su función, que es servir el bien común del pueblo? El pueblo tiene derecho a la destitución. Yo me pregunto, si España consideraba a América una colonia, ¿a quién se le ocurre que España iba a enseñarle en esas universidades a indios, criollos y mestizos que si el rey no cumplía su función de padre, ellos tenían derecho a destituir al rey e incluso tenían derecho al tiranicidio? ¿No? Si España fue América a robar, matar, asesinar, ¿por qué hace las 33 universidades? ¿Por qué se le ocurre predicar esta doctrina que Maquiavelo diría, esos españoles están locos, le están diciendo a los otros que pueden sublevarse? ¿Por qué, si España fue a robar, matar, asesinar, se le ocurre sembrar toda Hispanoamérica de hospitales? Pero hospitales de primer nivel, es decir, hospitales gratuitos para ricos, blancos, pobres. El hospital más antiguo en pie de México lo creó Hernán Cortés. Hoy diríamos como una especie de fundación, porque el dinero lo puso él, no era del Estado, él lo hizo. En ese hospital, que está en pie hasta el día de hoy, que lo ocultan los negros legendarios y nadie le dice a los turistas cuando van a México, en ese hospital se hizo, por ejemplo, la primera operación de corazón abierto en México. Es el hospital más moderno, siempre sostenido por una fundación que dejó, no se llamaba así en esa época, que dejó Cortés. Entonces, ¿por qué? Una potencia que supuestamente va a robar, matar, asesinar, se dedica a sembrar, se entiende, de hospitales, a sembrar de escuelas, a sembrar, se entiende, de universidades. Efectivamente, porque España lo que llevó a América fue un nuevo mensaje para España. No había conquista, sino que había una misión que cumplir en América. Totalmente distinto de lo que hicieron los anglosajones en América del Norte, donde su política fue el mejor indio es el indio muerto, ¿no? Y asesinaron a todos. Si uno va a México ahora, dice, España vino a matar, a robar. Mire, hijo, escúcheme, ¿usted qué rostro tiene? Tiene un rostro mestizo. Usted tiene un rostro indio. Dígame, ¿dónde están los indios y los mestizos en Boston? ¿Dónde están? No hay ninguno, porque los mataron a todos. Uno de los principales precursores de esta leyenda negra fue Bartolomé de las Casas, al que tú en tus libros dices que es un mentiroso. ¿Quién es este señor que probablemente mucha población española que predica esta leyenda negra y también extranjera apenas conoce? Bueno, Bartolomé de las Casas fue el gran mentiroso de la historia. Ahora está en proceso de santificación. Y yo digo que efectivamente para ser santo, ¿no?, según la iglesia, hay que hacer 3 milagros. Y yo digo que don Bartolo ya hizo 2 milagros, porque primero engañó al rey y a toda la corte, y después hizo el milagro de convertir, de hacerle creer al mundo que América, se entiende, era un paraíso. Él dice que los indios eran pura bondad, pura felicidad, que reinaba un paraíso. Mire, para los que se comían los aztecas, para los tlaxcaltecas, no estaba en ningún paraíso. Para los chichas, que eran comidos por los pijaos, y cuyas mujeres eran embarazadas, y después de 12 años de haber criado un hijo se lo quitaban para comérselo, no había ningún paraíso. Pero este hombre miente, es un mentiroso serial,
Hay una cosa muy importante porque hay una carta que le escribe Fray Toribio, que es ese hombre sí que defendió a los indios. Fray Toribio era un franciscano que se mezcló con los indios, que aprendió la lengua, que defendió a los indios contra abuso de algunos encomenderos, porque efectivamente abusos había. Y él los defendió a los indios y acusó, tal señor está cometiendo tal delito, tal otro señor tal delito. Pero Bartolomé de las Casas tiene una particularidad. En sus obras, porque era un mentiroso, nunca dice quién cometió el delito. Él dice, vinieron los españoles y asaron 100 niños, se los comieron crudos a los 100 niños. Bien, ¿qué españoles? ¿Quién? Si había muy poquito, todo el mundo sabía los apellidos y los nombres. Él nunca dice quién fue el que hizo el crimen, ni cuándo, ni dónde. En derecho nunca nada, uno dice, no se sabe quién lo mató, ni cuándo, ni dónde, porque si tuviese que ponerlo, se mostraría la evidencia que está mintiendo. Y Fray Toribio, en una carta al emperador Carlos I o Carlos V, le dice, yo no puedo creer cómo le hacen caso a este hombre mentiroso, y dice dos cosas gravísimas. Dice que está disfrazado de sacerdote. Claro, ¿un sacerdote qué hace? Bueno, un periodista hace entrevistas, ¿no es cierto? Un médico cura gente, un bombero apaga incendios. ¿Y un sacerdote qué hace? Bueno, teóricamente tiene que dar misa, confesar, comulgar. Y resulta que don Bartolomé de las Casas no celebraba misa, no confesaba a nadie, no bautizaba a nadie, no aprendió nunca la lengua de los indios, ni los veía, pero vivía como un señorito, se hacía traer los mejores vinos de Europa, cobraba un sueldo exorbitante, y vivía como un rey sin jamás haber aprendido la lengua de los indios, que ni los conocía. Pero miente hasta cuando no era necesario, porque miente diciendo que había en Santo Domingo ríos que eran extraordinariamente grandes, fabulosos, con un caudal de agua extraordinario, y cuando uno los ve o los compara se dan cuenta que eran pequeñitos ríos, mucho más chiquitos que el Tajo de Guadalquivir, ¿no es cierto? Es decir, es el gran mentiroso de la historia, pero Fray Toribio dice algo mucho más grave en la carta. Repito, es una carta al emperador. Una carta al emperador no es una carta a mi mamá o a mi tía o a un amigo, es decir, es casi como un documento público si yo estoy afirmando una cosa muy grave, porque no lo digo delante de cualquiera. Y Fray Toribio dice, este hombre es un mercenario. ¡Ah, caramba! Esto tendríamos un día que estudiarlo mucho, ir a los archivos de Holanda, ¿no? Ir a los archivos de Inglaterra, porque mercenario quiere decir que escribía por dinero. Porque siempre se ha creído en la buena voluntad de este señor, que no la tenía, y Fray Toribio pone el dedo en la llaga. Dice, no tiene buena voluntad, no miente porque sí, no miente para defender a los indios, es un mercenario, es decir, que escribe por dinero. Una mentira que llega hasta el día de hoy y ¿por qué, siguiendo tu método de escritura, volvemos al presente? ¿Por qué crees que España ha asumido esta leyenda negra que no le beneficia para nada y que, como nos estás contando, no es real? Bueno, acá pasó algo fantástico, ¿no? Que a mí me parece, yo soy doctor en ciencia política, pero a veces me parece que para analizar a España tendría que hacer un curso de psiquiatría, ¿no? Porque hace falta un psiquiatra político, no un cientista político. Porque acá resulta que en un periodo pequeño el franquismo asume la defensa de España en América de Isabel la Católica, entonces la izquierda, en contraposición a Franco, se hizo negro legendaria. No toda, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, hay excepciones, ¿no es cierto?, de esto. Pero, en su mayoría, por contraponerse a Franco, esta izquierda se hace negro legendaria. Y yo les digo, cuando me reúno con los amigos del Partido Socialista, digo, miren, muchachos, seamos serios. Si Franco hubiese dicho que la Tierra era redonda, entonces ustedes ahora serían terraplanistas. Porque ustedes hacen todo por contraposición. Puede haber dicho Franco que estaba bien Isabel y que la conquista estaba bien. Bueno, y fue lo único que hizo bien. Bueno, estaba bien, ¿qué culpa tengo yo? Pero entonces la izquierda se hace negro legendaria en contraposición. Pero es un absurdo, hubiesen sido entonces terraplanistas. Y bueno, eso asumir de la izquierda, ¿no es cierto?, la leyenda negra lleva al desastre de España, porque la leyenda negra está escrita por los enemigos de España. Está para destruir el ser nacional español, ¿no? Y es absurdo, porque es como si los romanos creyesen la historia de Roma contada por Cartago o en Francia. En 1914-16, los franceses hubiesen creído la historia de Francia contada por su enemigo, que era Alemania, que lo estaba invadiendo.
¿no? Y acá pasa eso, es decir, esta izquierda ha asumido la leyenda negra, ¿está? La ha hecho propia y carne, y entonces ellos dicen, toda la historia de España fue un error, de la Reconquista en adelante fue un error, la conquista de América es una cosa espantosa y atroz, España es el peor país del mundo, España no debe existir, y claro, ellos sueñan, ¿no es cierto?, entonces, porque todo eso para ellos es negativo, toda la historia de España es un fracaso y una negación, sueñan con una Cataluña independiente, con una Andalucía independiente, con un país gallego o con una Galicia independiente. Y realmente esto es muy grave, porque va a terminar haciendo la destrucción de la unidad española, ¿no? ¿Hay algo por lo que España tenga que pedir perdón, una mínima cosa? Bueno, por supuesto que se han cometido errores. Y por supuesto que cuando se cometen errores, uno debe disculparse. Pero los que quieren que España pida perdón, no lo hacen para reconciliar a los pueblos, sino que quieren que España esté de rodillas, pida perdón una y mil veces, porque la única conquista mala en la historia del mundo parece ser la conquista española de América, que en realidad fue liberación de América, liberación de la antropofagia, liberación del machismo embrutecedor, liberación del canibalismo. Nadie critica, por ejemplo, la conquista, ¿no es cierto?, árabe de Egipto y de la ciudad de Alejandría, donde quemaron la biblioteca. Nadie critica la conquista turco-otomana musulmana de Constantinopla, donde colgaron las cabezas del emperador y de la emperatriz de las murallas de Constantinopla, de Bizancio, y después le cambiaron el nombre por Estambul, y convirtieron la iglesia Santa Sofía en mezquita. Nadie critica eso. Nadie critica, se entiende, la conquista inglesa de Australia. Pequeños papers, sí, científicos, pero no hay libro de divulgación masiva, ¿verdad? Pero caramba, los ingleses cuando fueron a Australia dijeron que había 900.000 personas, después se arrepintieron, le pusieron en el mapa Terra Nullius, que sin gente, y consideraron a los aborígenes australianos como parte de la fauna. ¿Por qué? Pues entonces los podía matar, y cometieron el genocidio de Tasmania, donde dejaron a una sola persona viva. Pero la única conquista mala, se entiende, la conquista española de América. Ellos quieren, los que dicen que hay que pedir perdón, que España esté de rodillas, que pida perdón una y mil veces, porque en realidad lo que quieren es la destrucción de España. A ellos les molesta España, ¿está? Entonces, por eso yo sostengo, no hay nada por lo que pedir perdón, porque si uno mira el bosque y no el árbol, verá que la obra de España en América fue enormemente mucho más positiva que negativa. Pues muchísimas gracias, Marcelo Gullo, por esta entrevista con bibliografía autorizada, con testimonios, con pruebas que desmontan esta leyenda negra que tanto daño ha hecho a España y que tanto nos ha separado por ideologías y también con el continente con el que compartimos ya no solo una lengua, sino también, como nos contabas, hospitales, cursos académicos y una historia y un pasado en común. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes por esta entrevista.